Ahí. Como saben, hoy no es nuestro examen parcial. Hay 10 preguntitas, de las cuales 2 son citas. Cito cuatro cosas de cada uno. Es sobre 30 puntos, ya que hicieron un trabajo de 10 puntitos. Bueno, creo que hoy algunos tenían práctica en el instituto, ¿verdad? Sí, profe. Para grabar. Bueno, vamos a desarrollar la unidad número 4. Hoy vamos a hablar de la ética en los negocios. ¿Qué es el objetivo de la ética en los negocios? Una aproximación a la importancia de la reflexión de la ética en el mundo empresarial. O sea, cómo se comporta el entorno empresarial dentro, o sea, si es que se ajusta su conducta dentro de las normativas de la ética. Moral, valores y ética. ¿Qué es la moral? Es un conjunto de reglas para la convivencia, que es lo que habíamos hablado, que es algo que se transmite de generación en generación. ¿Qué son los valores? Son argumentos que sustentan la afirmación de que algo es bueno, correcto o es justo. Y la ética vendría a ser reflexión acerca de la moral y los valores que la sustentan. Entonces, tenemos que la moral es un conjunto de reglas, los valores son argumentos que tiene una persona, y la ética sería la reflexión del actuar de la persona dentro de la sociedad. La ética profesional es una ética aplicada que orienta la conducta humana en el ámbito profesional, o sea, cómo se desenvuelve esa persona dentro de la sociedad, a través de principios generales y normas concretas. Esto es la ética profesional. Definiciones, ¿qué es profesión y qué es profesional? Volvemos a repetir. La profesión es la capacidad cualificada requerida por el bien común, con especiales posibilidades económicas y sociales. Debe responder a una vocación personal adquirida mediante estudios y la práctica profesional universitaria. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estudiamos la universidad y hay algunas materias que son prácticas, entonces damos la parte práctica aparte de la teoría. Entonces, la profesión es la capacidad o actitud que tiene una persona, ¿para qué? Para poder desempeñar o desarrollar una profesión en particular. ¿Y qué es el profesional? Es todo aquel que tiene encomendada una misión especial que cumplir en beneficio de los demás. Entonces, la profesión es la capacidad que tiene una persona y el profesional, entonces ya sería lo que él debe cumplir, o sea, su rol dentro de la sociedad, o sea, cómo se desenvuelve en su profesión en beneficio de los demás. La ética. ¿Qué es la ética? Trabajo y profesión no son términos iguales. Trabajo que implica sentido social, remuneración, beneficio para los demás, y la remuneración sería recibir un sueldo. La profesión implica no solo para quien trabaja por dinero, considera al ser humano como un fin y no como un medio, ayuda a los demás a vivir. Entonces el trabajo es el beneficio que reciben los demás en el sentido social, y en cuanto a la remuneración es recibir el sueldo por el trabajo realizado. La profesión, ¿qué implica? No solo se trabaja por dinero, también, ¿qué pasa? Nos ayuda a los demás a vivir mejor. Y también la profesión, ¿qué implica? Considera al ser humano como un fin y no como un medio. Pero en este caso, sí, algunos
le consideramos al humano como un fin. ¿Por qué? Porque mediante ese ser humano nosotros vamos a obtener lo que queremos, en este caso es cobrar por el servicio que prestamos. Sentido de la profesión, tenemos sentido personal, sentido familiar y sentido social. ¿Y qué quiere decir cada uno de ellos? Bueno, en el sentido personal es lo que nosotros como profesional individual, qué sentido le vemos a nuestra profesión. En el sentido familiar es lo que nosotros ofrecemos a la familia a través de nuestra profesión. Y el sentido social es lo que nosotros como profesionales le ofrecemos a una sociedad en general. En este caso, como habíamos dicho, nosotros ofrecemos servicios, entonces esos servicios es lo que vamos a ofrecer a los miembros de una sociedad. Y en el sentido familiar, ¿qué es lo que implica? Implica generar ingresos. ¿Para qué? Para que nuestros miembros, o sea, nuestro grupo familiar pueda vivir dignamente. Y en el sentido profesional es la satisfacción que nosotros como profesionales tenemos en el momento de prestar un servicio. Importancia de la ética profesional. En el orden teórico, permite analizar principios, normas básicas de la moral, individual y social. Le pone de relieve en el estudio de los deberes profesionales. Y en el orden práctico, lo que garantiza el éxito del profesional. El desprestigio del profesional está en relación directa con la irresponsabilidad ante las exigencias de la profesión. A ver, ¿qué quiere decir eso? A ver, ¿quién me puede hablar de eso? ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de desprestigios del profesional que está relacionado directamente con su irresponsabilidad ante la exigencia de la profesión. ¿Qué quiere decir eso? Iluminada, ya. Que hacía que haya más accidentes y el piloto tenía característicamente fractura de este hueso. La pérdida de buena fama podría ser. Y sí, puede ser. El desprestigio profesional, claro. Cuando uno realiza un mal servicio, ¿qué pasa? La persona que te hace una mala publicidad te dice, no recurras a fulanita o menganita de tal porque no hace un buen trabajo o no tiene resultados. Ese es el desprestigio. O la irresponsabilidad del profesional, ¿cuando qué? Cuando nos hace la pregunta de rigor y no le pregunta, por ejemplo, si es alérgico a algún tipo de medicamento o algún tipo de producto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí habla de la irresponsabilidad del profesional. ¿Por qué? Porque no hizo las preguntas de rigor antes de colocarle los productos. Hay gente que son alérgicas al serum, hay gente que son, por ejemplo, alérgicos a un componente de las cremas que utilizan para realizar las maniobras o cosas así. Entonces son cosas que cada uno tiene que ir consultándole al paciente o al cliente para evitar caer en la irresponsabilidad en cuanto a la profesión que cada uno eligió. A eso se refiere. Creo que hasta aquí he llegado. Bueno, voy a ir. Yo escucho a alguien que habla. Voy a ir un ratito a decirle que ponga más despacio y vuelvo, ¿sí? Ahora, ¿qué cosa? Bueno, ¿dónde nos quedamos? Creo que a partir de aquí no grabé. Bueno, vamos a hablar de vuelta acerca de los perfiles. El perfil profesional, como había dicho, se encarga de la competencia del profesional, ya sea en la parte teórica o en la parte práctica. Y el perfil humano se encarga de la calidad humana en el servicio. Esto quiere decir si somos solidarios, si somos empáticos,
si nos ponemos en el lugar de las personas, o sea, la parte humanitaria del profesional. Y el perfil ocupacional sería la misión y el sentido social de la profesión, o sea, que nosotros como profesionales ofrecemos a la sociedad y por ende a las personas que habitan esa sociedad. Y el perfil curricular, como había dicho anteriormente, ya sería las especializaciones o maestría o doctorados que tenemos sobre la profesión. O sea, son lo que seguimos estudiando con el correr del tiempo. El objetivo de la ética profesional es el bienestar recíproco, que ambas partes tengan un beneficio en el momento de contratar nuestros servicios. Los principios, tenemos el principio de beneficencia, de hacer el bien siempre y no el mal. Consentimiento, tener el consentimiento de los pacientes o clientes para realizar cualquier tipo de procedimiento. La justicia es el trato igualitario ante todo, así como por ejemplo, Ana tiene derecho, Pedro también tiene derecho a que yo la atienda. Y mal menor ya vendría a ser tratar de hacer el menos daño posible a nuestro paciente o nuestro cliente. Y las normas se basan en la fidelidad, la confidencialidad y la veracidad, por sobre todo. Los códigos de éticos profesionales. Todas las profesiones que han alcanzado un nivel de organización tienen su ética específica. Esta comprende un conjunto de normas de comportamiento que se sintetiza en un código de ética profesional, el cual se caracteriza por su obligatoriedad moral. Pero ¿qué pasa con nosotros? El kinesiólogo tiene un código de ética. Enfermería tiene un código de ética. El contador también tiene un código de ética. El escribano también. El abogado también. Pero ¿qué pasa? Aquellas tecnicaturas no contamos con una norma por escrita, entonces debemos cumplir con las leyes que nuestro propio Estado nos brinda. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer uso de nuestros derechos. Pero así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Entonces hay ciertas normas que nosotros como profesionales debemos de cumplir dentro de nuestra profesión. A eso se refiere cuando hablamos de códigos éticos profesionales. Son las leyes que están escritas donde dicen cómo debemos de comportarnos nosotros como profesionales. ¿Cuál es la función de los códigos deontológicos? Bueno, primeramente tenemos aquellos que indican los requerimientos para el ejercicio de la profesión, que serían el conocimiento, la habilidad y la competencia específica en un área determinado. Después tenemos las funciones. ¿Cuáles son las funciones de esos códigos deontológicos? Es reglamentar el ejercicio de una profesión y establecer un control de calidad sobre los servicios profesionales. ¿Qué quiere decir eso? Que primeramente lo que indica un código deontológico es hablar acerca de la capacidad o de la habilidad que tiene el profesional para desarrollar su profesión. Y tiene como función reglamentar el ejercicio de ese profesional dentro de la sociedad y establecer también un control de calidad. O sea, control de calidad es si lo que nosotros ofrecemos en la sociedad tiene una calidad certificada. En este caso, la calidad certificada dentro del ejercicio de nuestra profesión, ya que estamos estudiando quiromasaje o la parte estética, es la forma de cómo desempeñamos nuestra profesión o la forma de cómo brindamos los servicios a nuestros pacientes. Ese va a ser nuestro control de calidad, el paciente. ¿Que quién va a decir? Ah, había sido que no, iluminada, andate con iluminada. Tiene un excelente servicio, tiene excelentes técnicas, tiene excelentes maniobras. Entonces, ese es el control de calidad que nosotros vamos a tener dentro de la profesión de que cada uno optó, obviamente. La reflexión ética y la operación empresarial. ¿Qué quiere decir esto?
Se requiere, o sea, si se quiere blindar una empresa en contra de la corrupción y el fraude corporativo, es necesario concebir la reflexión ética como parte de la operación y no como una actividad que la interrumpe. ¿Qué quiere decir esto? A ver quién me, o sea que, a ver, estamos entre dos nomás, iluminada o ya, ¿quién me puede explicar esta parte? A ver, las escucho, chicas, estamos dos nada más. Bueno, la corrupción y el fraude corporativo. La corrupción en todos lados hay. Es cuando alguien te corrompe a través de dinero o a través de regalos. Puede ser en efectivo, como puede ser en cosas muebles. Entonces te soborna. ¿Para qué? Para que vos hagas un trabajo que es tu obligación hacer. O sea, es tu trabajo y tenés que, obviamente, hacer. Entonces, lo que quiere decir la reflexión ética y la operación profesional empresarial es, por ejemplo, cuando se quiere blindar a la empresa. O sea, la parte ética profesional depende de uno mismo, pero hay empresas que dan charlas sobre la ética, la moral y qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido. Hacen cursos de capacitación, pero siempre generalmente está el jefe y está el resto, quien obedece al jefe, quien era el corrupto, quien era el que hacía cosas fraudulentas en perjuicio de la empresa. Pero ¿qué pasa? Al quedar los demás, los subordinados, y viene uno y quiere hacer bien el trabajo, generalmente siempre le corrompe a ese que quiere hacer bien su trabajo. Pero también hay aquellas personas quien llegan para asumir un puesto, una jefatura, lo primero que pide es cambio y trae gente de su confianza para poder realizar bien su clase, o sea, su trabajo, perdón. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que no tenemos por qué aceptar dinero para realizar lo que tenemos que hacer. Esto está mal, esto es antiético y se encuentra dentro de la conducta antiética recibir dinero por algo que te corresponde hacer. La reflexión ética que ayuda a resolver dilemas, a tomar decisiones justas, a resolver conflictos a través del diálogo y a analizar las normas. Entonces, resolver dilemas, ¿a qué se refiere? A resolver situaciones o problemas que se generan con los compañeros de trabajo. Tomar decisiones justas, tomar las decisiones acordes a cada conducta que ambas partes, por ejemplo, Ana tuvo un problema con Pedro, entonces, ¿qué pasa? El jefe tiene que tomar unas decisiones sobre el comportamiento de ambas personas. Entonces, por sobre todo la decisión que sea justa de ver quién tiene más grado de culpabilidad en el problema que surgió. Otro, resolver el conflicto a través del diálogo. Ana y Pedro deben de conversar, ¿para qué? Para tratar de solucionar esos malos entendidos que están teniendo dentro de la empresa y por ende afecta su trabajo. O sea, no se desenvuelve de forma fluida. Y analizar la norma, ajustar la conducta de Ana y Pedro, bajo qué norma se le puede sancionar o castigar por el hecho que ocurrió. Generalmente siempre hay amonestación, primero una amonestación verbal, luego una amonestación por escrito y tercero viene la suspensión sin goce de sueldo, ya sea por 3 días, por 5 días, por 6 días o por un día. Las suspensiones generalmente son sin goce de pago de ese día. La ética empresarial. La ética empresarial debe estar estructurada sobre valores y principios compartidos por todos. Estar basada en una comunicación sincera y transparente,
complementar la ética ciudadana y por sobre todo respetar la dignidad humana. No porque Roberto esté en la cima, Clarita y Pedro sean menos que ellos. Ahí salí. Sean menos que ellos, todos tenemos que ser respetados dentro de una misma línea. Y no porque Roberto sea el jefe o sea el director, Clarita y Pedro sean de menor jerarquía. Entonces, para que una empresa pueda consolidarse de manera fuerte en el mercado, entonces debe estar estructurada en valores y en principios. También tiene que estar basado en la comunicación y complementar la parte ética, y complementar la parte ética de la ciudadanía y por sobre todo respetar las opiniones y la dignidad de los compañeros o las compañeras. ¿El éxito corporativo de qué depende? El éxito corporativo no será completo si no nos alineamos, o sea, si no alineamos lo que somos, lo que hacemos y lo que decimos, en una línea consecuente de valores y prácticas propias que fortalezcan y aseguren la consistencia de nuestra reputación. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro comportamiento debe coincidir con lo que somos, con lo que hacemos y con lo que decimos. Imagínate si yo le digo a mi compañera que tiene que comportarse de esta o esta manera y yo no lo hago, entonces haz lo que yo digo y no lo que yo hago sería. Entonces siempre nuestro comportamiento se debe ajustar con lo que somos, con lo que realizamos, que sería con lo que hacemos, y lo que decimos. O sea, ese comportamiento se debe ajustar en estos tres principios para que nosotros podamos desenvolvernos como profesional de manera correcta. Nuestro camino hacia la integridad. Tenemos aquí cultura ética, cultura de la integridad. ¿Qué quiere decir esto? Liderazgo ético, acción ética, razonamiento ético y conciencia ética. Entonces, ¿qué quiere decir liderazgo ético? A ver, Rosa. ¿Qué es liderazgo ético? Bueno, vamos a salir y vamos a entrar en el otro link porque este ya se va a cortar. Entonces vamos a salir y vamos a entrar en el segundo link porque este se corta así.